Sí. Hola a cada uno de ustedes. Para el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, así como de su biblioteca, es un gusto contar con su presencia en la presente conferencia. Y para ello, contamos con personas muy especiales y una de ellas es nuestra moderadora del día de hoy, que es la maestra Guadalupe Nolasco, de quien haremos una lectura breve de su semblanza. María Guadalupe Nolasco Virgen es licenciada en Educación y maestra en Tecnologías del Aprendizaje, ambas por la Universidad de Guadalajara. Desde hace 15 años es docente en modalidad virtual, asesorando diversas materias en programas como las licenciaturas en Educación y Administración de las Organizaciones Sociales, y actualmente en la licenciatura de Gestión Cultural, todas del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Ha realizado diversos acompañamientos en el diseño y rediseño de materias en modalidad virtual como asesora pedagógica. Maestra Lupita, le agradecemos mucho por su disposición de acompañarnos el día de hoy. Y pues ahora sí que sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos. Pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia llamada La importancia de Sor Juana Inés de la Cruz en nuestros días, la cual será impartida por la maestra Kira Galván, a la cual presentaré en un momento más. El objetivo de esta conferencia es por dos razones. La primera está relacionada porque el día 12 de noviembre, que es mañana sábado, se celebra en nuestro país el Día Nacional del Libro. Y la otra no menor importante es contribuir a las actividades del Guadalajara, Capital Mundial del Libro 2022. Les voy a pedir a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados mientras se realiza la conferencia. Al final habrá un breve espacio, 15 minutos para preguntas y respuestas. Quien guste hacer una pregunta de viva voz puede levantar la mano y esperar el turno para que les demos la voz. A quien guste hacer las preguntas de manera escrita, nada más le pedimos que ponga al inicio de la pregunta con letras mayúsculas pregunta para saber exactamente qué desea preguntar, ¿sí? Bueno, pues muy bien, comenzamos. La maestra Kira Galván es maestra por el Colegio de Morelos y licenciada en Economía por la UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 1980. Fue becaria del INBA y del Centro de Escritores. Colaboró 5 años en el periódico El Universal como corresponsal cultural desde la ciudad de Londres, Inglaterra. Tiene publicados 11 libros de poesía y ha colaborado en revistas y suplementos como Siempre, Nexos, La Crónica Semanal, Milenio y el periódico de poesía de la UNAM. Su poesía ha sido incluida en más de 20 antologías nacionales y extranjeras. Su novela, Los indecibles pecados de Sor Juana, fue publicada por segunda ocasión por Penguin Random House y fue traducida al polaco. Su segunda novela, Corazón de Plata, fue publicada por Planeta en 2014 y fue finalista del Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2014. Su novela, El sello de la libélula, se ha publicado en septiembre de 2017 bajo el sello Vergara. La más reciente, La visión de Malizzi, se publicó en octubre de 2021 y también es autora de varias novelas infantiles, 2 de ellas publicadas en México y 4 por Enlace Editorial en Colombia. Su libro de poesía más reciente es Un deseo frustrado por la eternidad, publicado por el Fondo Editorial del Estado de México en agosto del 2022. Ha sido jurado en múltiples concursos de poesía y narrativa a nivel nacional, internacional y ha sido maestra de talleres y de creación literaria en varias instituciones. Actualmente es docente de posgrado en el Colegio de Morelos. Sin más, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra a la maestra Kira Galván. Muchas gracias, Guadalupe. Yo también quiero agradecer mucho a la Universidad de Guadalajara virtual por haberme invitado a dar esta charla el día de hoy sobre la importancia que tiene Sor Juana Inés de la Cruz y su obra en nuestros días. Bueno,
Voy a comenzar diciendo que todo el mundo en México ha oído hablar de Sor Juana. Su imagen está grabada en los billetes de 200 pesos y a veces hasta se le menciona como prócer de la patria. Pero en realidad son pocos los que saben más detalles sobre su vida y sobre todo no comprenden la relevancia que Sor Juana Inés de la Cruz tiene en nuestros días. Para entenderlo en toda su extensión hay que empezar por plantearse un par de interrogantes. Y la primera de ellas es, ¿quién fue esta mujer y qué fue lo que hizo para merecer un lugar tan destacado en la iconografía nacional? Y la segunda cuestión es, ¿qué es lo que ella nos aporta en la actualidad y por qué es tan importante su legado? Bueno, pues a lo largo de esta charla voy a tratar de responder estas cuestiones. A Sor Juana Inés de la Cruz, monja, profesa de velo y coro, se le puede analizar desde varios puntos de vista, como una gran poeta, ya que escribió una cantidad considerable de poesías en casi todas las formas métricas pertenecientes al estilo barroco y al siglo de oro español, aunque un poco tardío. Algunos de estos poemas son de temas cortesanos, como agradecimientos o celebración de aniversarios o otro tipo de eventos. Otros son poemas de alabanza o de amor, pero también escribió aquel papelillo, como ella lo nombró, que llamaron El Sueño o Primero Sueño, que ella misma confesó que era su favorito, en donde su principal preocupación vital era la búsqueda del conocimiento, porque sólo así, argumentó, podría llegar a conocer a Dios. También se le puede ver como dramaturga, pues escribió 2 obras de teatro, Los empeños de una casa y Amores más laberinto, 3 autos sacramentales y algunos villancicos. Y también y se le puede analizar como teóloga con su estreno y despedida en la carta atenagórica que escribió a pedido del obispo de Puebla para criticar un sermón del padre Vieira sobre el tema de las finezas de Cristo, que como veremos le trajo tantos sinsabores. Pero también podemos verla como una mujer en busca de causas y efectos, relaciones y correlaciones, de saber científico y observación directa a la naturaleza y que se refleja mucho de esta inquietud en su poema de El Sueño. Y por último, también nos permitimos verla con ojos de lo que podríamos llamar prefeminista, pues se adelantó a su época en la lucha por los derechos de la mujer más de 3 siglos, y lo demostrará en su aspecto de ensayista al redactar la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que era el seudónimo que utilizaba el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Y es en esta obra en la que creo que Juana nos demuestra no solo su inteligencia, sino la vigencia de su pensamiento. Y es precisamente en este punto en el que me voy a enfocar más adelante. En cada una de estas vertientes o características la miramos como la metáfora, así la veo yo, de un retablo barroco, como el arco del Neptuno alegórico que escribió y concibió para darles la bienvenida a los virreyes, Tomás de la Cerda, marqués de la Laguna, y su esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes y princesa de Mantua, quienes habrían de protegerla durante todo su reinado. Un arco estructurado con pinturas alusivas y un texto abigarrado de alabanzas, espejos y abalorios, cubierto de hoja de oro que destella con la luz del sol. Ella es la representación de una época llena de Fausto, rituales alegóricos y moral estricta, pero llena de peldaños estancos y de contradicciones. Este 12 de noviembre, o sea, mañana, se cumplirán 374 años desde su nacimiento, el cual ocurrió en un pueblito cercano al Popocatépetl llamado San Miguel de Nepantla,
lugar que hace honor a esta costumbre de hibridación que nos viene desde la conquista. Conservar el nombre autóctono, indígena, y agregarle el nombre de un santo, con la idea, quizás no tan equivocada, de cristianizar los topónimos. Juana vio la luz en la hacienda de Panuayán, que era propiedad de su abuelo materno, para brillar en el mundo. Juana Ramírez de Asbaje o Azuaje, según la ortografía, o Sor Juana, como se le conoció posteriormente cuando era monja, fue la segunda de 3 hijas de la primera unión de su madre con un hombre llamado Pedro de Asbaje y Vargas Machuca, quien la propia Juana afirmaba que venía de Guipúzcoa, pero que actualmente, y gracias a las investigaciones de Guillermo Schmidt-Huber, se sabe que vino a la Nueva España procedente de Canarias, con su madre y su hermano. El detalle de que su propia hija no supiera con exactitud el lugar de procedencia de su padre nos hace pensar en varias posibilidades. Que Juana no conocía su verdadera historia, porque lo más probable es que éste desapareciera de su vida mucho antes de que ella tuviera uso de razón, y que lo poco que supo de él fue porque le contaron terceras personas, o que engañó a su madre, o le quedó debiendo dinero a ella o a su padre, o incluso que haya cometido algún delito grave. En realidad son muchas las posibilidades, pero el caso es que razones no faltaron para que la familia de Juana y ella misma silenciaran en vida lo más que pudieron sobre aquel hombre que hoy en día se nos escapa como un fantasma. El tal Asbaje evidentemente no tuvo presencia en su vida, y ella fue una niña hija de la iglesia, es decir, ilegítima, hecho que le pesará por el resto de su vida en una sociedad que actuaba con moral laxa, pero que contradictoriamente se regía con reglas muy severas. Y ya veremos más adelante las consecuencias de este hecho. Además de ser un padre ausente, parece que había algo más en su historia que resultaba vergonzoso y que era algo además sabido por sus contemporáneos. Y a este respecto nos da luz la respuesta que la misma Juana responde a través de un epigrama a alguien que le mencionó los pecados de su padre. Y voy a citar el epigrama de Sor Juana, que dice así: el no ser de padre honrado fuera defecto, a mi ver, si como recibí el ser de él, se lo hubiera yo dado. Más piadosa fue tu madre, que hizo que a muchos sucedas, para que entre tantos puedas tomar el que más te cuadre. O sea, muy elegantemente, pero le mentó la mamá. Era entonces el padre de Sor Juana un forajido, encarcelado, desterrado, sea lo que haya sido, fue suficiente para que la familia lo ocultara para la posteridad. Pero vayamos de nuevo con Juana Ramírez, que fue un prodigio que maravillaba a todos desde la infancia y probablemente apabullaba a más de uno, me temo que a su madre incluida. Su genio no declinó en la adultez, sino que floreció aún más, y es por eso que nos sigue asombrando aún en pleno siglo XXI. Por ejemplo, ¿por qué nos impresiona tanto un hombre como Leonardo da Vinci? Pues porque fue un hombre que dominó muchas áreas del conocimiento, no solo artísticas como el dibujo y la pintura, sino científicas como el diseño de puentes y armas y hasta aparatos voladores que estaban siglos adelantados a su tiempo. Pues de la misma manera, Juana Ramírez dominó muchas áreas de conocimiento y desde muy temprana edad su mente inquisitiva voló por innumerables parajes, solo que a diferencia de un hombre como Da Vinci, Juana tuvo 2 frenos que le impidieron volar más alto. Uno fue el ser mujer y el otro, estar supeditada a sus superiores en una institución retrógrada, misógena y vertical, como lo ha sido la Iglesia Católica por cientos de años.
Hay que tener en cuenta que Juana se desenvolvió en un renacimiento tardío de lo que fue el siglo de oro en España. Tardío porque los grandes talentos literarios en la poesía y en el teatro se desarrollaron entre el siglo XV y XVI. Los poetas místicos como San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús, los poetas Lope de Vega y Góngora y los grandes del teatro como Calderón de la Barca, el mismo Lope de Vega y Tirso de Molina, entre otros. La monja Jerónima va a desplegar su talento y su pensamiento durante la segunda mitad del siglo XVII, aunque es cierto, con la misma mentalidad y comportamiento que las grandes mentes del Renacimiento, es decir, en una búsqueda constante de sapiencia, de manera que esta va a ser una peculiaridad clave de su personalidad a lo largo de su vida, y la cual defenderá a capa y espada, y lo hará una y otra vez, lo que la hará tan valiosa a nuestra mirada en el siglo XXI. Una de las características de su visión es que siempre desarrollará, tanto en poesía como en sus cartas y sus ensayos, una visión humanista del mundo que es propia de los artistas y creadores del Renacimiento. Juana fue una niña de bajos recursos que al morir su abuelo se vio enfrentada a lo que en aquel entonces era práctica común: mandar a uno de los hijos a vivir con un pariente rico. Probablemente era difícil para la madre alimentar tantas bocas y que recién engarzada en una nueva relación con un hombre apellidado Ruiz Lozano, se viera obligada o hubiera visto alguna ventaja en enviar a alguna de sus hijas a la Ciudad de México. Pero ¿por qué escogió a Juana Inés y no a cualquiera de las otras dos hermanas? Esto siempre va a ser un misterio para nosotros. Probablemente tuvo que ver la edad o quizás un choque de personalidades entre la madre y la hija, pues aparentemente nunca tuvieron buena relación. Y Juana siempre se sintió excluida o posiblemente muy diferente al resto de su familia. O a lo mejor influyó, como ella misma lo contó en la carta Sor Filotea de la Cruz, su insistencia para que la mandaran a la universidad vestida de hombre, que fue tanta y tan ridícula que hartó a la madre. Y no creo que sea demasiado atrevido pensar que muchas de sus ideas y sus posturas feministas comenzaron a tomar forma en su mente cuando desde niña observaba y analizaba las relaciones amorosas de su madre, sus hermanas y sus sobrinas, viendo en ellas desventajas evidentes para las mujeres comparadas con la vida y las ventajas obvias de los varones. O simplemente porque muy temprano vivió en carne propia la discriminación que le hacían por el solo hecho de ser mujer, que le impidió realizar su gran sueño, que fue asistir a la universidad. Esto se traducía en que el saber estaba vedado a las mujeres, era un coto exclusivo de los hombres, algo que para ella, por supuesto, no tenía la menor lógica. ¿Por qué, si teníamos la misma capacidad intelectual y cognitiva, habría de prohibirse el acceso al conocimiento, al aprendizaje y a la enseñanza solo porque el sexo era diferente? Eso sí que era absurdo, ridículo y sin embargo definitivo, pues las reglas no podían romperse. Pero pronto aprendió que así funcionaba el mundo, con normas hechas por varones, en beneficio de los varones, y por supuesto no se discutía. Entre 7 y 8 años pasó Juana con sus parientes mejor avenidos en la Ciudad de México, hasta que llegó a la edad de merecer y nadie sabía qué hacer con ella. Estaba en esa edad peligrosa entre los 15 y los 16, en que las jóvenes son fruta apetecible y pueden caer en tentación. Además, Juana no tenía padre, por lo tanto no tenía dote para casarse en un buen matrimonio. ¿Con quién podía contraer nupcias si no era con un caballerango, un herrero o un impresor? Ya se imaginan que ella sabía perfectamente bien
que eso no sería una relación pareja. Ella tendría que fregar pisos y platos y realizar toda clase de labores manuales para sobrevivir. En aquel entonces no había profesiones para las mujeres, o ser una esposa decente, o una monja, o prostituta. En su caso, lo más probable es que se repitiera el patrón familiar, a rejuntarse con un hombre que quizás la acabara abandonando después de parir varios hijos, como le había sucedido a su madre. Ella misma lo describe en su obra Los empeños de una casa, donde hace hablar a Leonor, el personaje principal, que es evidentemente su alter ego. Y cito: corría el riesgo de desgraciada por discreta y con desgracia no menor de perseguida por hermosa. De algún modo, y probablemente por las influencias de Juan de Mata, el marido de su tía, que era un hombre educado y de medios, se le ocurrió llevarla a trabajar a la corte virreinal. Estaba entrando en ese momento a la Nueva España un nuevo virrey, el marqués de Mancera, y la virreina contrataba jovencitas de buena familia para hacerlas sus damas o meninas. Sor Juana se destacó en su puesto desde el comienzo. De aquí en adelante en su vida, la joven siempre va a llamar la atención. Es una mujer que brillaba con luz propia y hasta su muerte jamás va a pasar inadvertida. Se sabe que cuando era menina en la corte de la virreina Leonor Carreto, el virrey Mancera estaba tan impresionado por la habilidad literaria de Juana y por sus vastos conocimientos a tan temprana edad, que para probar que eran legítimos y no era un fraude, juntó a 40 sabios probados en sus respectivos saberes para hacerles preguntas a la joven. Y lo contó años después el mismo virrey de esta manera. Y entre comillas, ella se defendía como un galeón en alta mar, siendo atacado por 40 chalupas. Juana fue básicamente autodidacta, salvo, según ella cuenta, 20 lecciones en las que aprendió el latín con el bachiller Martín de Olivas y 4 bachillerías que adquirió, no sabemos bien cómo. Será su afán por aprender una de las cosas que la va a distinguir de sus contemporáneos. Ella siempre se quejó de que tuvo que aprender en los libros, sin tener maestros o compañeros de clase con quienes comentar y compartir los conocimientos. Ella compraba con su propio dinero, que ganaba de sus ingresos generados por escribir poemas, autos sacramentales, villancicos o música, gran cantidad de los ejemplares que llegaban a través de una red marítima a Nueva España desde Europa. No solo desde España, señala Octavio Paz, sino desde lugares como León, Amberes y Bruselas. Seguramente estaba en una lista de clientes a quienes se les avisaba del arribo de ejemplares y les eran enviados al convento. En aquel entonces los libros eran bienes de lujo, casi como ahora ya, caros y poco accesibles, pero para ella, lectora voraz, cualquier tema era bienvenido. Ya fuera poesía, filosofía, mitología, medicina, porque incluso citó al legendario médico Galeno, al médico griego. También cita a Arquímedes y por supuesto poseía tomos en latín de temas como anatomía, cirugía y farmacia. Leía de hermetismo y probablemente de astrología. En fin, era un compendio de saberes, porque sabemos también que sabía de arquitectura, de música, pues escribió un tratado perdido a la fecha llamado El Caracol, y de tantos otros temas. Ya varias personas han tratado de reconstruir su legendaria biblioteca, entre ellas Emilio Abreu Gómez, que se basó mucho en los retratos, donde aparecen algunos libros, y bueno, no se ha podido obtener obviamente un dato concreto del número de ejemplares y de los autores, pero se cree que tenía poco más de 400 libros, que para aquella época era mucho. Y para comparar les digo
que Lope de Vega en Madrid tenía una enorme biblioteca de 700 volúmenes. Y esto lo menciono porque en las redes se repite mucho el dato de que Sor Juana tenía 4,000 libros. Y esto creo que es totalmente incorrecto e imposible. Pero pues se van copiando los datos de un sitio a otro y se van repitiendo los errores. Pero bueno, uno de los grandes logros de Sor Juana fue adquirir este conocimiento enciclopédico con lo que pudo y tuvo a la mano. Y lo más seguro es que también hubiera tenido entre su colección algunos de los libros prohibidos por la iglesia. Bueno, después de haber vivido 5 años en la corte virreinal y de haber aprendido mucho de la vida, Juana Ramírez decidió, después de mucho vacilar y de haber tenido una mala experiencia en la Orden de las Carmelitas Descalzas, profesar a los 21 años, una edad ya tardía en aquella época para contraer matrimonio, y profesó en el convento de Santa Paula de San Jerónimo, ayudada por un padrino que pagó la dote de Sor Juana para entrar al convento, pues era una comunidad para hijas de familias ricas. Hay, sin embargo, un hecho curioso. Se especula si Juana tuvo un amorío malhadado o aún varios en la corte. Perdón. Pero una cosa es cierta, ni ella ni sus contemporáneos hablaron jamás de esa estancia de varios años. Es como si hubieran acordado desplegar un velo negro de silencio o una mordaza sobre esa temporada de su vida. En la respuesta Sor Filotea de la Cruz, que es autobiográfica, y de no haberla escrito ella misma, sabríamos muy poco de su vida. Juana mencionará su niñez y luego su vida conventual, pero hay 3 temas que jamás toca en sus escritos. Uno es su familia, su padre y su vida en la corte. Como si cada uno de ellos tuviera un estigma, como si hubiera un mandato de silencio implícito para mantenerlos ocultos. Y parece que después de todo tuvo éxito, pues sabemos muy poco de su padre. De su madre solo algunos detalles, como el que le regaló una esclava a su hija en algún momento y que tenían arreglos monetarios entre ellas. De la corte, nada. Sor Juana era monja, pero no mojigata. Tenía una mente amplia donde cabían todas las posibilidades. Ella cuenta que cuando una de las superiores del convento le castigó por descuidar sus labores, por dedicar demasiado tiempo a leer y escribir, y le prohibió dedicarse a esas labores por 3 meses, ella obedeció, pero no dejó de pensar. Calculaba medidas y proporciones mirando las vigas del techo o descubría figuras elipsoides mientras los niños jugaban al trompo en el patio del convento. Pensaba en el proceso de cocción de los alimentos. En fin, su mirada observaba y su mente concatenaba. Juana tenía ese efecto de sacar ámpula en los demás, sobre todo si se trataba de sus superiores o los prelados de la iglesia, con su costumbre de dedicar más tiempo a la literatura que a las labores de religiosa. Fue el mismo obispo de Puebla quien le recomendó a Sor Juana, y cito: no pretendo, según este dictamen, que vuestra merced mude el genio renunciando a los libros, sino que lo mejore leyendo alguna vez el de Jesucristo. Esta era una reprimenda muy seria y directa, pero cierto modo justificada para sus superiores, pues ella era religiosa, no escritora de tiempo completo. Sin embargo, Juana lo veía desde otra perspectiva. Ella decidió entrar de monja porque expresó que tenía total negación al matrimonio y pensó que el no comprometerse en una relación desigual con un hombre, como las demás mujeres de su familia, le permitiría dedicarse con toda tranquilidad y libertad a escribir, a estudiar y a aprender. Pero se equivocó. Incluso en sus primeros meses de monja se quejó de que era mucho el rumor de comunidad y que no la dejaban concentrarse. Tuvo que ir acostumbrándose poco a poco a las interrupciones, los chismes y la algarabía de muchas mujeres
quienes en su mayoría tampoco tenían vocación religiosa y estaban ahí por diversas circunstancias. En la historia de Juana quedan varias lagunas, y entre ellas están las relaciones que tenía con sus contemporáneos. Se sabe por testimonios que tenía un carácter alegre y sociable y recibía muchas visitas en el locutorio, entre ellas la muy mencionada virreina María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, a quien le escribió A nuestros ojos unos poemas de amor y admiración desmedidos. Y de ahí se ha manejado la teoría de que Sor Juana era lesbiana, y ha corrido mucha tinta al respecto, pero no vamos a, de esto no se trata la conferencia de hoy. Juana dijo que ella nunca había escrito nada que la avergonzara, entonces debemos de pensar que de acuerdo a la moral de su época era algo aceptado y convenido. Las relaciones en la corte eran delicadas, sin embargo, un paso en falso y cualquiera podía desbarrancarse. Octavio Paz adjudica estos poemas a la adulación cortesana. Puede que tenga razón, puede que no. En fin, mientras duraron los marqueses de la Laguna, nadie se atrevió a tocarle un pelo a Sor Juana. Y estos fueron los años de mayor madurez y libertad creativa de la monja. Y también no debemos olvidar que fue gracias a la amistad con la condesa que las obras de Sor Juana pudieron publicarse en España, y muy probablemente a costo personal de la condesa. Y si no hubiera sido por ella, quien se sentía gratamente retratada y homenajeada en aquellos versos como soberana por su súbdita, es probable que la obra de Sor Juana se hubiera perdido para siempre. Bien, entonces es necesario decir que fue precisamente en los años posteriores, a partir que la condesa de Paredes dejó la Nueva España, que los mejores días de Sor Juana terminaron. Sus enemigos la rodearon como a tiburones a su presa y ya no tenía valedores que abogaran por ella. Es necesario nombrar el caso de la carta tenagórica, que es un poco complejo de entender, pero que explica en gran parte el declive de su estrella. En 1690, ella escribió una carta llamada después Atenagórica, donde critica un sermón de un padre portugués llamado Antonio Vieira. Y esta carta es publicada por el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz. No se sabe exactamente si es el obispo quien se le encarga, que es lo más probable, o solo la publica. No es coincidencia que el padre Vieira fuera amigo del arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas, y se dice que tanto el obispo como el arzobispo tenían una larga historia de choque entre ellos, porque contendieron por el arzobispado. Entonces, eran de todos conocidos dos cosas. Una, que Sor Juana era protegida del obispo de Puebla, y dos, que el arzobispo, Aguiar y Seijas, era un misógino consumado que odiaba a todas las mujeres, pero en especial a Sor Juana. Para él, ella era el claro ejemplo de una mujer caprichosa, desobediente y falta de vocación religiosa. Como se dice vulgarmente, le traía ganas de perjudicarla desde tiempo atrás. Con la publicación de la carta se arma un escándalo que aprovecharon sus enemigos. Se dijo que cómo era posible que una monja de velo y coro se atreviera a criticar a un padre de la iglesia, y que cómo era posible además que escribiera sobre teología, que era la ciencia a la que se dedicaban los santos varones de la iglesia, y que solo ellos tenían la exclusividad de discernir sobre cuestiones de filosofía y religión. Se alzaron voces condenándola y exigiéndola que se dedicara a sus labores y dejara atrás la tentación del mundo, porque eso era vanidad.
Parece que hay constancia, aunque la iglesia obviamente no lo ha dado a conocer, de que el arzobispo le levantó un juicio secreto a Sor Juana, donde como sentencia de ese juicio canónico se vio obligada a entregar sus joyas y su dinero al arzobispo. También se le obligó a vender parte de sus libros y sus pertenencias para dar limosna a los pobres. Y tuvo que firmar algunos papelillos a donde se comprometía a dedicarse con devoción a la vida conventual y a la religión. Pero lo importante de esto es que comprueba que, a diferencia de lo que escribió el padre Calleja en su hagiografía, Sor Juana no tuvo de pronto una conversión religiosa ni una visita celestial, sino que fue obligada a dejar sus libros, sus estudios y sus versos. Aunque parece que Sor Juana fue fiel a sí misma, porque cuando murió todavía se encontraron cerca de 150 volúmenes en su celda, papeles y escritos, o sea que no tiró todo ni vendió todo, pero parece que desgraciadamente su familia quemó todos estos papeles para no tener problemas con el arzobispo. Como parte de su carácter y como demostración de su inteligencia, Sor Juana, sin embargo, al verse atacada, no reculó. Contestó con todos los argumentos que le fue posible, con una actitud retadora que hoy llamaríamos contestataria, y funge como su propio abogado ante las recomendaciones del obispo de Puebla y las veladas acusaciones del arzobispo. En su famosa carta Sor Filotea de la Cruz, Juana responde sin amilanarse por qué estudia y por qué las mujeres deben aprender. Dice que cómo escribir de teología si no se sabe de biología, de arquitectura, de historia, de leyes, de música, materias que por supuesto ella había estudiado. Y después se lanza enumerando una larga lista de mujeres ilustres o doctas, como ella las llama, de la antigüedad, comenzando con algunas mencionadas en la misma Biblia, como Débora, que fue profetisa, poetisa y jueza del pueblo de Israel, o la reina de Saba. Escribe, y cito textual: veo tantas y tantas insignes mujeres, unas adornadas del don de profecía como una Abigail, otras de persuasión como Esther, otras de piedad como Rahab, otras de perseverancia como Ana, madre de Samuel, y otras infinitas en otras especies de prendas y virtudes. Y continúa argumentando, y cito: veo una Pola Argentaria que ayudó a Lucano, su marido, a escribir la gran batalla farsálica. Veo a la hija del divino Tiresias, más docta que su padre. Veo a una Zenobia, reina de los Palmirenos, tan sabia como valerosa. A una Arete, hija de Aristipo, doctísima. A una Nicóstrata, inventora de las letras latinas y eruditísima en las griegas. A una Espacia Milesia, que enseñó filosofía y retórica y fue maestra de Pericles. A una Espacia que enseñó astrología y leyó mucho tiempo en Alejandría. Es decir, Juana no solo cita a estas mujeres ilustres de la antigüedad, sino que se equipara con ellas mediante un silogismo. Ensalza a las mujeres paganas no solo por su capacidad intelectual, sino por la libertad en la que vivieron estudiando y enseñando, lo que lógicamente debería de haberse aplicado con igual rasero a su caso, sin mayor contapiza. Pues si ellas lo pudieron y lo hicieron, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Es la pregunta implícita. Lo que me imagino que, lejos de verse como con buena cara dentro de la iglesia, probablemente la hundió más. Y sigue citando mujeres ilustres. Es decir, en este caso se compara con mujeres antiguas con mujeres doctas de la antigüedad y con mujeres nobles, de gran alcurnia y riqueza, que tenían facilidad y posibilidad de acceder a la educación. Ella no tuvo ni lo uno ni lo otro, lo que también debió de parecerles a las autoridades eclesiásticas del todo desproporcionado. Sé que me estoy pasando, pero ya casi termino. Bueno, me voy a saltar un cachito. Pero ella, por ejemplo, se defiende en una parte de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz muy importante, porque dice:
Llevar una opinión contraria de Vieira fue mi atrevimiento y no lo fue en su paternidad, o sea, el obispo, llevarla contra los 3 santos padres de la iglesia. Y finalmente dice que ella tenía el derecho de discrepar y de criticar a Vieira, como otros pueden disentir de su opinión y no estar de acuerdo con ella. De esta manera, concluimos que lo más relevante que Sor Juana Inés de la Cruz aporta a nuestros días son estos 3 puntos que a continuación nombro y que me parecen fundamentales. 1. Lo que en otras palabras está pidiendo Sor Juana en su respuesta es lo que hoy llamaríamos libertad de expresión. La libertad de divergir, de pensar y expresar su opinión, aunque a algunos no les gustara. Y esto es tan actual que podemos poner muchos ejemplos acerca de lo que está pasando en nuestros días. La lucha por la libertad de expresión ha sido larga y sinuosa y ha tenido sus mártires en todo el mundo, pero todavía hoy en el siglo XXI falta mucho por lograr, al menos en nuestro país. En este año, hasta donde sé, van 15 periodistas muertos. Y es por eso por lo que Sor Juana tiene hoy tanta relevancia. Ella vivió la censura en carne propia y si no la asesinaron, pero sí la pagaron. 2. Juana no solo está pidiendo libertad de expresión, sino también libertad para que las mujeres estudien y enseñen, algo que todavía no se logra en algunas comunidades de México, sobre todo en las rurales. 3. Está defendiendo su postura para tener una profesión, que es ser escritora a pesar de ser religiosa, pues pone como ejemplo a todas estas mujeres ilustres. Y en pocas palabras, lo que hace es poner en entredicho la poca valía que le daban a la mujer. Está diciendo, las mujeres somos capaces, somos iguales al hombre, podemos estudiar, aprender y enseñar, pero además podemos opinar de cualquier tema, aunque a los demás no les guste o no les cuadre, para usar la opinión de Sor Juana. Y por último, lo que me parece uno de los puntos más importantes es la actitud contestataria de Juana Ramírez. Ella estaba siendo oprimida y censurada por la iglesia porque la consideraban una rebelde y por eso la presionaron de diferentes maneras, la atacaron, la acorralaron, pero ella se defendió, no se cayó y escribió una de las defensas más brillantes de la historia, que aún hoy los hace quedar chiquitos ante su grandeza. Y esta actitud es la que me parece muy valiosa porque me parece idéntica a la actitud de las mujeres de hoy en día, que ya no quieren callar más, como en décadas anteriores, el acoso sexual en las oficinas, en el gimnasio, en el metro, en las calles, o la disminución, el ninguleo, la discriminación en sus carreras, en sus trabajos, en sus investigaciones, en sus vidas diarias. Que por el simple hecho de ser mujeres se les haga sentir menos, se les aprecie menos, se les ignore o se les excluya de cualquier ámbito. Sor Juana fue grande como creadora, como poetisa, dramaturga y pensadora, pero lo más importante y que resuena hasta nuestros días fue la claridad con que lo vio y lo expresó, y la diferencia tan grande y la injusticia que existía, expresó esto, entre la vida de los varones y de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Kira. Sin duda una exposición muy interesante que nos deja mucho la reflexión. Y pues bueno, iniciamos con esta fase de preguntas y respuestas. Para empezar, Juan Manuel pregunta en dónde puede encontrar el fragmento de la comparativa de Sor Juana con otras mujeres y si es de autoría de Sor Juana. Efectivamente, lo encuentra en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que está publicada en el Fondo de Cultura y en muchas otras editoriales, inclusive en Descarga UNAM hay un audio con la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, y está
casi en la última parte de la respuesta, que es una respuesta larga que tiene entre 30 y 40 páginas. Ahí lo encuentro. Sí, muy bien. Yo quisiera hacer, digamos, mientras estuve escuchando su conferencia, Sí, y bueno. algo que escuché en palabras de Octavio Paz es que la define como que Sor Juana fue una mujer que trascendió la masculinidad a través de la cultura, el saber, la poesía, la filosofía y las ciencias. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que aquí también habla del contexto de Sor Juana, de qué fue lo que la impulsó, no la ausencia de su padre. Una madre que, si bien el padre no estuvo presente, fue una madre que mostró mucha autoridad. De alguna manera era el reflejo de una madre fuerte. Entonces, pues sí me lleva a pensar hasta dónde influyó el contexto y hasta dónde debería influir el contexto hoy en día de las mujeres para salir, para no quedarse atrapadas como en este contexto tan masculino que aún hasta la fecha nos rodea. Por otro lado, haciendo un recuento con esto y conectando, y entre lo que decía, se rescata de lo que quería decir Sor Juana, esto de la libertad de expresión, ¿no? De expresión, de no quedarnos más calladas. Pero otra que también Sor Juana fue una mujer que eligió quedarse en una vida religiosa porque de esta manera ella creía que iba a tener más apertura y más acceso a la ciencia, lo que no tenían otras mujeres. Pero sin embargo, hoy en día podemos hablar de censura a las mujeres. Y que si bien no solamente es algo que tiene que ver en un contexto muy rural, de que las mujeres siguen siendo o creyendo que su única salida es casarse y tener hijos, también lo vemos en un contexto profesional. ¿Cuántos casos no hay de mujeres que nos llevan a elegir o eres madre o eres profesionista? O decides ser ambas, pero estas son las condiciones y esto es lo que conlleva, ¿no? Entonces, digamos de alguna manera que seguimos en este ciclo donde no podemos tener esta libertad y quien decide ser madre, pues para muchos es ¿por qué nada más ser madre? ¿Por qué no ser profesionista y por qué no seguirte preparando? Quien decide ser profesionista, ¿por qué abandonas a tus hijos? ¿No? Aunque no lo sea, es lo que te cree. Pero también esta otra parte que si una mujer decide no casarse y decide estar sola, es juzgada por la sociedad. Te quedaste solterona, fracasaste en la vida como mujer. O sea, tantas cosas que nos llevan a pensar que realmente este pensamiento Sor Juana lo vemos muy vigente hasta la fecha, o esta situación más bien que vivió Sor Juana. Y creo que muchas mujeres hasta la fecha quisiéramos que realmente sean esas condiciones que Sor Juana quería para las mujeres. Así es. ¿Quieres que conteste algo? O sí, en realidad, hasta dónde nos lleva o qué habría que hacer como mujeres para comenzar a labrar o avanzar en este camino que Sor Juana ya nos planteó, ¿no? O sea, ¿por dónde comenzamos? Pues es que es todavía una cuestión en la que no hay todavía respuestas concretas, ¿no? De hecho, esta cuestión que tú planteaste, por ejemplo, de la maternidad, pues yo la planteé en la novela de Los indecibles pecados de Sor Juana. Precisamente por eso hago esta comparación entre la vida de Laura Ulloa en el presente y la vida de Sor Juana en el siglo XVII, ¿no? Porque de alguna manera, a pesar de casi 4 siglos, nos seguimos planteando las mismas disyuntivas, ¿no? Seguimos teniendo problemas con la cuestión de la maternidad, porque la maternidad no es que sea mala en sí, ¿no? Sino que se ha vuelto una traba para que las mujeres puedan vivir su vida y tener una carrera, ¿no? Entonces, ahorita, pues las jóvenes se están viendo en la disyuntiva de, bueno, o soy mamá o tengo una carrera, ¿no? Y pues no debería de ser, ¿no? Porque no deberíamos de tener que perdernos de
creo yo, una parte maravillosa de la vida, que es el milagro de la reproducción, ¿no? Otras gentes podrán tener ideas diferentes, pero por el hecho de que, pues si soy mamá, no puedo tener una vida, ¿no? O no puedo tener una vida, y eso es muy, muy triste, ¿no? Y la cuestión de la masculinización que tú eh, mencionabas, pues es parte de lo mismo, ¿no? Porque para poder vivir y funcionar en un sistema, es que eso es, ¿no? Es como lo dice Rita Segato, creo yo, ¿no? El problema es el patriarcado, ¿no? Es todo un sistema que no puedes cambiar de la noche a la mañana, ¿no? El patriarcado está hecho para que el varón esté privilegiado en esta sociedad, ¿no? Sí, y pareciera que hasta la fecha, bueno, no pareciera, hasta la fecha venimos luchando con esto, este patriarcado, con hacer escuchar nuestra voz. Hace poco tuvimos un panel de lo que era la academia y la maternidad. Uh-huh. Y en este panel se hablaba mucho de la falta de políticas públicas, tanto en las instituciones como a nivel federal, que permitan la combinación de esta maternidad y de en este caso de la academia, pero era, digamos, la profesión, ¿no? Entonces, resulta complicado porque no solamente es que no haya una falta de políticas, estamos hablando también de una cuestión muy cultural, de una cuestión que tiene que ver incluso con una formación en la propia familia de que la mujer tiene que ser así, y que realmente la mujer que se atreve a ir más allá es considerada la oveja negra de la familia. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentar todo esto como mujer? ¿Cómo blindarnos y qué hacer como mujeres para sacar adelante esto y de alguna manera continuar en la lucha que ya en su momento inició Sor Juana, aprender de ella, que sin duda fue muy castigada, pero fue muy castigada por quienes la rodeaban, muy querida también por otros, pero creo que es algo que se sigue replicando. Entonces, absolutamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que es una labor lenta, pero segura. O sea, pues esto, ¿no? A tener pláticas, conferencias, pues mesas, ¿no? Publicación de libros, intercambio de opiniones, para ir cambiando la mentalidad, porque eso es lo único que se tiene que hacer. O sea, la masculinidad tiene que cambiar, ¿no? El concepto de masculinidad tiene que cambiar también, no nada más el de feminidad, yo creo, ¿no? Entonces, es importante también hablar de estas nuevas masculinidades y también trabajar para que eso cambie, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Solo que creo que hay algunas otras preguntas en el chat, no sé. Sí, claro que sí. Pregunta Juan Manuel, ¿cuáles son las obras de Sor Juana que recomienda leer? Bueno, yo recomendaría leer sobre todo sus poesías. De su poesía, los sonetos son los que me parecen los más actuales, digamos, ¿no? Que podemos coincidir más con ella. Y definitivamente la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Creo que es un documento que todo el mundo debería de conocer, se debería de difundir más y de entender el valor tanto histórico como combativo, digamos, ¿no? La defensa que ella hace de su vida y de su obra ahí. Sí, también tenemos otra pregunta, que es ¿en qué sitios podemos seguir a la maestra Kira y dónde podemos adquirir sus publicaciones? Bueno, pues me pueden seguir en Facebook, como Kira Galván, y en Twitter como Galván Kira. Y
Mis publicaciones, pues no todas se consiguen ya porque algunas se han terminado, pero por ejemplo, Los Indecibles Pecados de Sor Juana, pues todavía lo adquieren en ebook y en audiolibro. Y La Visión de Malinsky, que es la última novela, también la consiguen todavía en librerías y en ebook, y también acaba de salir en audiolibro. ya apareció este anuncio. Y les recordamos a nuestros participantes que quien guste hacer una pregunta de manera verbal puede hacerlo, nada más nos levanta las manos para leerlo. Y pues bueno, vamos, Yasmín la felicita por su conferencia, nos comenta que es relevante estudiar a Sor Juana por su incalculable valor. Y su exposición nos comenta que fue muy rica y muy estimulante. También Arturo Gala nos dice que es muy buena y relevante su exposición, muy completa, la verdad. Así que nos hace un recuento de la vida de Sor Juana. Y sí nos lleva a recapitular y a pensar la importancia y la falta de difusión. La falta de difusión, porque probablemente muchos de nosotros sabemos de Sor Juana por lo que hemos visto en los billetes, por parte del poema que aparece en los billetes, que ni siquiera está completo. O sea, entonces, y no sé si también tenga algo que ver el hecho de que no sea, más bien por cuáles son las causas, por qué no son tan conocidas. Si tiene algo que ver que es también su pensamiento tan liberal y tan femenino, no sé si nos pudiera aportar algo al respecto. Pues no, yo no sé exactamente cuáles sean las causas, pero probablemente en parte, pues se sabe, ¿no? Que está esta monja poetisa, que es famosa y que escribía muy bonita poesía, pero ha faltado esta cuestión de ir a sus fuentes, de ir a conocer su obra de primera mano, ¿no? Y en realidad es bastante accesible, porque bueno, hay una edición del Fondo de Cultura Económica que la recomiendo porque es muy completa, ¿no? Aparte de que trae un prólogo y notas y todo, pero hay muchos otros ediciones muy baratas, ¿no? En la red pueden encontrar PDFs de la obra de Sor Juana, como les digo, hasta en descarga de auditiva podemos encontrar la respuesta a Sor Pilotea de la Cruz. Yo creo que quizás se tiene la idea de que ya pasó de moda, ¿no? De que sus versitos pues son versitos que quizás un poco, ¿no? Sigue habiendo este desprecio, ¿no? Los versitos que escribió la monja y la mujer del siglo XVII y no se le da ni la importancia ni la relevancia que tiene y que debemos de regresar y la importancia que tiene regresar a su obra y regresar a leerla y regresar a comprenderla y regresar a estudiarla, ¿no? Sí, sobre todo considerando que hay muchas cosas de su pensamiento que hasta la fecha podemos rescatar, aplicar y seguir buscando. Jesús nos dice que gracias por la conferencia y comenta que aunque su época fue complicada por sus anhelos estudiosos, lo hizo posible ella y hoy en día no aplican esas aberrantes limitantes y por lo tanto el feminismo mexicano actual está un tanto en cuanto descolocado. No sé si pudiera comentarnos algo al respecto. Él no es una pregunta, es un comentario, pero a mí me gustaría o sería interesante que Jesús nos comentara un poco más al respecto. Más bien, ¿a qué se refiere con descolocado? Sí, que nos comente o que se anime a participar. Y bueno, alguien que nos dice que está con Matutino me dice, gracias por la conferencia, maestra Kira. Sor Juana ha sido mi inspiración desde mi etapa de secundaria. Con su poesía Hombres Necios, con esto me llevó a seguir conociendo sus obras y pues agradece mucho su participación. Entonces, ojalá bueno. que antes de cerrar, que Jesús se anime a preguntar y decirnos a qué se refiere. Pues sí, o alguien más de los alguien presentes. Más que tenga una pregunta que quiera compartir, porque ya casi estamos a punto de cerrar. Porque sin duda pues ha sido una conferencia muy, muy interesante. De hecho, creo que
tendríamos que pensar en la importancia de dar a conocer a Sor Juana desde la educación básica. Sobre todo si Exacto. queremos comenzar a cambiar esta mentalidad, porque cuando hablábamos de mentalidad y no solamente de masculinidad, también de las mujeres, cómo nos vemos nosotros mismas como mujeres, qué queremos y cómo comenzar a cambiar o qué hemos hecho para ir más allá de los patrones que nos fueron enseñados, ¿no? Porque a final de cuentas no ha sido fácil. Imagino que la mayoría de los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando cuando se trata de romper esos patrones sociales. Absolutamente. Sí, también nos comenta Angélica Alvarado. Bueno, ella dice que descubrió a Sor Juana hace 5 años cuando en una visita guiada al centro histórico y no la ha podido soltar. Pues qué interesante. Qué bueno. Qué interesante. Dice que le encanta perseguir todo su mundo, entonces ya podemos seguir Bueno, a la maestra Kira. sí, es Sí, que definitivamente. claro, son sus sonetos maravillosos que además de bellos son filosóficos, ¿no? Son profundamente filosóficos y pues son vigentes. Esa es la maravilla, ¿no? Y que esa es parte de la característica de la gran literatura, ¿no? Cuando un poema escrito hace 375 años me conmueve todavía, es que quiere decir que esa es gran literatura, ¿no? Definitivamente. Jesús nos comenta pues que descolocado porque esas limitantes de estudios no existen ahora. Pues yo me pregunto si realmente no existen y en qué contextos, ¿no? Probablemente tenga que ver Sí, con el contexto. por supuesto, porque pues sí, obviamente se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y las mujeres en general podemos decir que tienen acceso a la educación, pero como bien dices tú, pues tiene muchísimo que ver la clase social, las posibilidades económicas, en donde vives, ¿no? Yo creo que la Sierra de Oaxaca, pues no podemos generalizar, ¿no? Hay muchos problemas todavía de venta de mujeres, de intercambio de mujeres, etcétera. Problemas sociales muy arraigados y tremendos que no se puede generalizar, ¿no? Definitivamente, y pues bueno, ya porque el tiempo lo tenemos encima, Claro. quisiera hacer algún comentario para cerrar, para concluir esta exposición. Muy bien. Bueno, pues nada más que me gustaría que los presentes vayan a los textos de Sor Juana, que no se los platiquen, que los lean de primera mano. A veces es un poquito difícil, ¿no? La sintaxis del español antiguo, pero es muy comprensible, la verdad. Y que me gustaría que las obras de Sor Juana y el pensamiento de Sor Juana pudieran extenderse más, fuera más conocida su obra y su pensamiento y el legado que nos dejó y lo que todavía podemos tomar de ella en la actualidad, ¿no? Que es esta lucha por pedir por la educación de las mujeres, por la libertad de expresión y de opinión, que me parece fundamental, ¿no? Entonces, pues eso nada más, y pues agradecerles mucho a todo el auditorio que estuvo aquí conectado conmigo y a la Universidad de Guadalajara virtual otra vez. Muy agradecida. Al contrario, muchas gracias, maestra Kira, y esperamos pronto tenerla en una segunda edición, porque sin duda creo que hay mucho que explorar y de qué hablar de Sor Juana. Creo que podemos seguir aprendiéndole mucho, incluso hasta revisar sus poemas nos podría llevar a muchas sesiones, no una, ¿no? Sino a muchas sesiones para comentarlas. Así es, así es. Yo he tenido talleres donde hemos estado revisando su poesía y es muy interesante. Y en sus talleres podemos seguirlos entonces en sus páginas, en sus redes sociales. Así es, en las redes, sí. Muy ya bien. Publicaré. Sí, entonces nos repite la página de Facebook y de Instagram, por favor. Sí, en Facebook estoy como Kira Galván, que es con Y nada más. Ajá. Y en Twitter como, como Galván Kira.
Pues muy bien, para darle seguimiento, porque bueno, en lo personal leí su libro de los indescriptibles pecados de Sor Juana, me quedé picada. Me sigo preguntándome qué sigue de Muy la bien. novela. Entonces ya me llevó a investigar sobre Octavio Paz, pero bueno, está bien. Continuamos sin duda, muchas gracias por su presentación, por compartirnos todo esto sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Pues que ya tenemos aquí sus datos para todos los que queremos seguirla. Y pues bueno, sin duda mucho que reflexionar, no solamente sobre la vida de Sor Juana, el legado que nos dejó, sino también qué vamos a hacer nosotros a partir del legado que nos dejó en el contexto actual que nos encontramos y hacia dónde queremos ir, ¿no? No solamente como personas y seres humanos, sino como mujeres que somos. Agradezco mucho su participación. Tu constancia se la haremos llegar por correo una vez que se tenga. Y Muchísimas pues ahora gracias. sí te doy la palabra a mi compañera Ale. Muchas gracias, maestra Lupita. Muchas gracias, maestra Kira. Sin duda, como dice la maestra Lupita, sumamente interesante. Yo creo que todos quisiéramos que durara un poco más, pero quedamos pendientes de sus actualizaciones. Y antes de finalizar, nos gustaría pedirles que por favor pudieran encender sus cámaras con la finalidad de que pues veamos quiénes estuvimos aquí, ¿no? Compartiendo esta conferencia tan amena. Y también si en el chat nos pueden poner de todos los lugares donde nos están visualizando. Ok, CDMX. Y bueno, mientras tanto, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Biblioteca UDG Virtual, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram, para que estén pendientes de los eventos que vamos actualizando, además de otros recursos informativos que tenemos a su disposición. Y pues con el gusto de encontrarnos nuevamente en otra ocasión, damos cierre a esta conferencia tan fructífera y amena para cada uno de nosotros. Y les deseamos un lindo día a todos y pedirles que por favor de uno en uno vayan retirándose de la sesión para darle un cierre. Muchas gracias por su compañía. Saludos a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.